Como ustedes saben, gracias a Dios, tengo la bendición de tener a una pequeña bebé que ahorita va a cumplir 8 meses, si Dios nos da vida y licencia. Y una de las cosas que me ha interesado últimamente y que me empieza a interesar bastante es el tema del lenguaje. El día de hoy quiero compartirles un tema que se llama habla. Así le pusimos habla, así una sola palabra que se llama habla. Estudiando un poquito del lenguaje por otros motivos me llevó a este tema dentro de la Biblia. Resulta de que para el ser humano, y antes de entrar en materia bíblica, para el ser humano el lenguaje cumple muchas funciones. La posibilidad que tenemos nosotros de hablar es algo realmente único que se desarrolla en la infancia. Si usted no desarrolla su lenguaje durante la infancia, le va a batallar muchísimo para desarrollarlo más tarde. Los lenguajes todos tienen una base en común y tienen palabras comunes que sirven para transmitir lo que es importante a los demás. Y hay muchos tipos de alfabetos y muchos tipos de lenguajes. Podemos ver en la imagen algunos, y cada lenguaje tiene una función especial. La imagen de la esquina son jeroglíficos. No sé cuántos de ustedes han visto alguna película, algún documental de los egipcios. ¿Se acuerdan que ellos dibujaban en sus paredes, en sus templos, en todos lados? Hacían una serie de dibujitos que eran su manera de comunicarse. Y ya tenían su dictado que les decía pájaro, pájaro, persona nadando y pone un arbolito. Era su manera de comunicarse. Cada jeroglífico tenía una función. Y ellos ponían en los jeroglíficos las cosas que son importantes para ellos. Otro ejemplo, tenemos una serie de caracteres japoneses que se llaman kanjis. Los japoneses, como si no fuera complicado su idioma, dijeron que ellos no les basta con un solo alfabeto. Los japoneses actualmente tienen 3 tipos de letrarios, 3 tipos de letras. Los kanjis son esos simbolitos que ustedes ven ahí, donde cada uno, con solo dibujarlo, ya significa toda una palabra o toda una idea. El primero significa sueño, viento, fuego, agua, etcétera, 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 etcétera. Pero luego los japoneses dijeron, oigan, si nos ponemos a hacer dibujitos para cada palabra y cada idea que se nos ocurra, jamás vamos a terminar, y se inventaron un alfabeto nuevo que se llama katakana, en el cual toman la palabra en inglés o en cualquier otro idioma y la ponen ahí como Dios les da a entender. Y así terminan con otro idioma más. Y tiene aparte otro lenguaje que es el que utilizan para ciertas transacciones comunes, y por si fuera poco también maneja nuestro alfabeto. ¿Qué otro lenguaje tenemos? Arriba tenemos runas, que son los lenguajes antiguos de los pueblos nórdicos. Tenemos nuestro alfabeto conocido por todos y amados. Si usted puede escribir en el alfabeto que todos usamos, siéntase bendecido porque es uno de los alfabetos más amables del mundo. Es uno de los alfabetos más entendibles del mundo. Y luego tenemos el alfabeto griego en la esquina. Tenemos un alfabeto ruso en la parte de abajo. Y en medio de esos dos está el nuevo alfabeto que se está volviendo muy famoso, que es el emoji. No sé cuántos de ustedes han leído algún texto, algún mensaje de texto que no trae ni una sola palabra, ¿sí? Que no trae ni una sola palabra y lo único que trae son puros emotíconos, puros dibujitos que empiezan a transmitir las ideas. Y es una manera de comunicarse. Toda la historia, todo el tiempo, las personas necesitan comunicarse con otras personas. Por eso fue evolucionando el lenguaje y empezaron con dibujitos y le dijeron, es muy difícil hacer siempre el mismo pajarito para que se vea igual, vamos a inventarnos las letras. Y luego dijeron, oigan, pero vamos a inventarnos las palabras para que sea más fácil, porque cada letra tiene un significado y así las vamos mezclando. Pasa el tiempo y empieza a ser necesario establecer la comunicación entre las personas. Nosotros sabemos que los idiomas surgen a partir de la historia de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de esa historia cuando toda la gente originalmente hablaba un solo idioma y a partir de cierto momento empieza a diversificarse? Quiero mostrarles también otra imagen, que es una de las imágenes que a mí personalmente más me gusta. No la vamos a ver a detalle, pero se fijan que es como un árbol. Este árbol es conocido como el árbol de los idiomas. ¿Por qué? Porque todos los idiomas, por muy raros que sean entre uno y otro, tienen ciertas cosas en común. ¿Por qué? Porque todos derivan al final de un mismo idioma que nadie sabe y que nadie ha conocido y que nadie entiende, pero todos derivan del mismo idioma. ¿Por qué? Porque todos necesitamos comunicarnos.
Y resulta de que el que podamos comunicarnos no es nada más un hecho fortuito, es literalmente un regalo de Dios. Que nosotros podamos comunicarnos unos con otros, seres humanos con seres humanos, es un auténtico regalo de Dios. De hecho, mucha gente que no conocía a Dios creía, hola, mucha gente que no conocía a Dios creía que la posibilidad de hablar tenía ciertas características mágicas. No sé cuántos de ustedes recuerden de haber visto de alguna película de algunos hechiceros muy famosos, que casi todos los conjuros y demás son versos, son en verso. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se creía que los poetas, aquellos que podían hacer un verso sin esfuerzo, aquellos que podían rimar en el aire, que podían inventarse las rimas, tenían algo de magos. ¿Por qué? Porque desde siempre hemos relacionado las palabras con algo más poderoso que el simple significado de las palabras. ¿Y por qué? Porque las palabras es algo que Dios nos dio. Después le fueron torciendo las ideas y la gente empezó a creer que tenían poderes mágicos y demás, pero la realidad es que las palabras es algo que Dios nos regaló. Y hoy vamos a hablar de cómo podemos hablar y cómo podemos escuchar a Dios. Por eso el tema de hoy se llama Habla. Por eso el día de hoy quiero invitarlos a que hablemos con Dios. Dios está hablando todo el tiempo, fíjense. Después de que Él hablaba todos los días, casi todos los días, con Adán, con la familia Adán, cuando él estaba en el Edén, la Biblia nos cuenta que se paseaba por el huerto Dios y que se encontraba con el hombre y que lo saludaba. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuántos animales nombraste hoy? No, hoy nada más pude avanzar 20 animales nuevos de ponerles nombres. Bueno, tienes una meta de tantos, nos vemos la próxima semana. ¿Alguna cosa? Yo imagino que así estaban los diálogos entre Dios y el hombre, ¿no? Le preguntan, ¿y cómo te está yendo con el huerto? Muy bien, ya aprendí a cultivar. Cuando el hombre peca, aun cuando era pecador, Dios le habla. Y empieza a decirle las cosas que iban a pasar. No le dice, tarde o temprano va a haber un conflicto, etcétera, etcétera, etcétera. Dios le habla a todas las personas, le habla incluso a las personas malas. A Caín le habló antes de que matara a su hermano. Antes de que decidiera matar a su hermano, Dios le habla a Caín y le habla a Noé, como nos hablaba Luis en el culto pasado, que le habló a Noé muchas veces y le dijo, construyete una arca y todo lo demás. Después del diluvio le habló a Abraham, le habló a Isaac, le habló a Jacob, y después, ¿qué creen que pasó? Dios dejó de hablarle a las personas porque no había personas dispuestas a escucharle. Pasaron 400 años para que Dios volviera a hablarle a una persona. Y en Éxodo 4:12 vemos cuando vuelve a hablar Dios con las personas. ¿Y con quién habla? Con Moisés. Moisés es la primera persona después de 400 años que escucha la palabra de Dios. Es la primera persona y le dice, vas a hablar por mí, vas a ir a hacer esto, vas a ir a hacer aquello. Pero Moisés le empieza a poner muchas excusas. Le dice, oye, pero es que yo no puedo hablar, tengo estos problemas, me da miedo. Total, de que Dios le dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Dios le dice, no te preocupes, ahora que estás en comunicación conmigo, yo te voy a decir lo que tienes que hablar. Y resulta que Dios decidió volver a hablar. Y volvió a hablar y volvió a hablar con su pueblo. Pero el problema es de que cuando volvió a hablar con su pueblo, el pueblo no estaba muy dispuesto a escucharlo. ¿Qué pasó? Pasó que en el Sinaí, algunos años después, se manifiesta Dios. Y recuerdan ese episodio en el Sinaí cuando empieza a haber un gran temblor en el monte, hay una nube espesa, hay relámpagos y el pueblo de Israel se asusta y le dice, por favor Moisés, que Dios no nos vuelva a hablar. Por favor Moisés, si tú quieres decirnos algo, adelante, te escuchamos, pero por favor, que Dios no nos vuelva a hablar, porque si nos vuelve a hablar nos da tanto miedo que nos morimos. Y entonces Dios decidió hacerle caso al pueblo y dijo, ok, no quieren que yo les hable directamente, les voy a empezar a hablar a través de profetas, a través de los reyes, a través de los sacerdotes. Y de nueva cuenta se cierra el grifo y Dios empieza a hablarle al pueblo a cuentagotas. Pasa el tiempo y envía un profeta, pasa más tiempo y envía otro profeta, pasa el tiempo y le da inspiración a David, pasa el tiempo y habla con Salomón, pasan los siglos y habla con Elías, luego habla con Eliseo y así se va llevando.
pero es a cuentagotas. Una de las personas que padeció esto fue Samuel. Samuel no supo identificar la voz de Dios. Cuando empieza la historia de Samuel, Samuel, que era un niño que se crió en el templo, todo el tiempo criado en medio de la iglesia. Y muchos de nosotros podemos decir, yo me identifico con Samuel porque toda mi vida he sido criado en medio de la iglesia y tenemos esa bendición. Pero Samuel tenía un problema, que aunque había sido criado en el templo de Dios, no supo identificar la voz de Dios. Estaba Elí, que ya estaba viejito, acostado, descansando. Samuel va y le dice, señor Elí, ¿no se le ofrece nada más? No, ok, ya vete a dormir. Se va, se acuesta y en eso empieza a escuchar que le hablan. Se levanta y va con Elí y le dice, ¿qué se le ofrece? No dijo que ya no ocupaba nada, pero dígame, ¿qué se le ofrece? No te estoy hablando, regrésate a dormir, Samuel. Vuelve a escuchar la voz y vuelve a repetirse el episodio. Se repite varias veces esto, hasta que Elí le dice, ¿sabes qué? No soy yo quien te está hablando, tienes que aprender a distinguir la voz de Dios. Elí lo orienta y entonces Samuel responde con esa frase que es famosa, habla, Señor, que tu siervo escucha. Ya identifica la voz de Dios y entonces empieza toda la obra de Samuel. Pero lo curioso es de que Samuel tenía toda su vida en el templo y no sabía identificar la voz de Dios. Muchas veces a todos nosotros nos puede pasar eso, que tenemos toda nuestra vida en la iglesia y no sabemos identificar la voz de Dios. Y entonces sigue pasando el tiempo y sigue habiendo goteo. Imagínense esta imagen mental, un goteo, una gotera. Cae una gota, sale un profeta. Cae otra gota, otro profeta. Cae una gota más, otro profeta. Caen varias gotas, sale Elías, que era el profeta más importante del Antiguo Testamento, ¿no? Caen un poquito más de gotas, sale Isaías, que fue el que más escribió. Caen tantas gotas, sale Daniel. Y así, por siglos. Pero entonces pasa algo cuando Jesús viene. Sigan en su mente con la imagen de la gotera. Sigan imaginándose las gotas que van cayendo. Imagínense que cayeron bastantes gotas, pero siguen siendo gotas y sale Juan el Bautista. Y después de esas gotas viene Dios y dice, ¿saben qué? Es tiempo de abrir la llave. Y entonces abre la llave y Dios empieza a hablar de nuevo de una manera mucho más amplia a todos los demás. En Lucas 21:15, Jesús le está diciendo, cuando ustedes tengan que hablar, le está diciendo a sus discípulos, cuando ustedes tengan que hablar, no se preocupen, yo les voy a dar las palabras y la sabiduría para que ninguno de sus adversarios los puedan refutar. Es decir, no se preocupen, a partir de este momento yo voy a empezar a hablar a través de ustedes. El Espíritu empezó a habilitar a las personas a escuchar a Dios y a hablar con Él. Y entonces se hace notorio este poder de la palabra. Se hace notorio este poder y las personas van a tener ese poder. Y el momento más interesante de esto es en Hechos 2. Quiero invitarlos a que veamos qué pasó en Hechos 2, versículos 4 al 8. Resulta de que estaban reunidos en el Pentecostés y todos fueron llenos con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Es decir, les estaba enseñando a hablar. Moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego viene una lista de los países que estaban ahí reunidos, donde todos se sorprenden de que había de todas partes del mundo conocido y que les estaban hablando en su idioma. ¿Qué pasó? Pasó que en ese momento se vuelve a abrir la llave de la comunicación con Dios. Ya no hay goteo, sino que Dios decide que podamos volver a comunicarnos con Él y empiezan a hablar de la gloria de Dios, de las bendiciones de Dios y de todas las cosas que Dios había hecho. Y lo maravilloso es de que no les empiezan a hablar en un lenguaje extraño, no les empiezan a hablar en palabras que nadie entendía, sino que cada uno le empezó a hablar en un lenguaje que les era claro y entendible. En Romanos 8:15 vemos que Dios empieza a trabajar con nosotros y su Espíritu habla
directamente. Dice, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu ¿de qué? De adopción, como hijos por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando estamos en contacto con Dios, empezamos a tener la posibilidad de hablar con más personas y hablar con Dios directamente. Y este es el punto central de esta reflexión del día de hoy. Habla y habla y habla con Dios. Habla y no te detengas, no dejes de hablar, no dejes de hablar con Dios en cada momento. ¿Y cómo podemos aprender a hablar? Quizá podemos decir, ok, yo la verdad no sé hablar con Dios, no sé cómo comunicarme con Él, no sé qué decirle, no sé qué comunicarle. Me quedo sin palabras y me quedo mudo. Pero la realidad es que podemos hablar con Dios de una manera muy sencilla. Dice Pablo que el Espíritu clama Abba Padre, es decir, le dice papá o papi o papito, de una manera muy sencilla, muy directa. No sé si han fijado que los niños cuando empiezan a hablar, lo primero que empiezan a hacer son vocabularios como up. Y ahí estamos uno intentando repetirlo y nos vemos medio extraños intentando hablar con un niño, ¿no? Una cosa curiosa es de que si ustedes le hablan a un bebé, así le hablen normal, el bebé les va a responder. Les va a responder de su manera extraña e inentendible, pero les va a responder. ¿Por qué? Porque entiende que hay una comunicación entre una persona y él. Y responde de una manera curiosa, pero responde. Y una de las primeras cosas que todo bebé en todas partes del mundo empieza a decir es up, A-B. Up. Resulta de que la palabra más sencilla para decir papá es Abba. ¿Por qué? Porque es las primeras palabras que un bebé puede decir. Es la manera más cariñosa en la cual un bebé puede referirse a sus padres, decirle Abba, que es la forma más sencilla. Y de ahí después derivó el papá, el apá y cosas que ustedes quieran agregarle, ¿no? Pero cuando no sabemos qué hablar, tenemos que aprender a hablar. ¿Y cómo aprendemos a hablar? Aprendemos a hablar con Dios relacionándonos con otras personas. Y aquí quiero contarles brevemente una historia bastante extraña, pero que es real. Está documentada y es real. ¿Cuántos de ustedes han visto una película que se llama El libro de la selva? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien no la ha visto? El libro de la selva narra la historia de un niño que es abandonado en la selva y es criado primero por lobos y luego se une con una pantera y luego con un oso que le dice que lo importante es buscar lo más vital y cosas así. El libro de la selva narra la historia de un niño salvaje, de un niño que no tuvo contacto con ningún ser humano. Y nosotros decimos, el autor se voló la barda y se inventó una historia bastante fumada, ¿no? ¿A quién se le ocurre que un niño pueda ser criado por lobos? La realidad es de que el autor del libro de la selva lo único que hizo fue tomar la historia real de algunos niños que literalmente han sido abandonados en la selva. Hay la historia de un niño que actualmente vive en África, que fue abandonado a los 3 años. Fue abandonado a los 3 años en medio de la selva y se crió durante 3 años de su vida con un grupo de monos. Los monos lo adoptaron, le daban comida, le enseñaron a conseguir comida y total que fue rescatado cuando lo encontraron 3 años después. Ya el niño tenía 6 años. Imagínense un niño de 6 años, desnudo, desnutrido, obviamente sucio porque no se bañaba, junto con un montón de monos, junto con un montón de changos, yendo a las afueras de las aldeas a esculcar la basura que quedaba en la aldea. Así como en México tenemos el problema de que los perros van y destrozan los basureros y cosas así, en otros países tienen el problema de que son los monos los que destrozan los basureros. Y esto estaba pasando, se dieron cuenta que había un niño ahí, lo rescataron y este niño había perdido la habilidad de hablar. ¿Por qué? Porque no se había relacionado con otros seres humanos. Pasó el tiempo y gracias a Dios y que lo adoptaron, el niño volvió a hablar. Volvió a hablar y volvió a desarrollar las habilidades sociales de todo ser humano. ¿Y qué sucede? Sucede exactamente lo mismo con nosotros. Si nosotros no nos relacionamos con otros cristianos, con otras personas que hablan con Dios, nos va a pasar lo mismo
que le pasó a este pobre niño, que es que perdemos la habilidad de hablar con Dios. La invitación de hoy es a que no pierdas esa habilidad de hablar con Dios. Busca la forma de reunirte con aquellos que hablan con Dios. Si tú dices, es que nada más los puedo ver el domingo, aprovecha el domingo al máximo, aprovecha los equipos conexión, aprovecha cada oportunidad que tú tengas. Y si definitivamente no sabes qué decirle, simplemente ve con Dios y dile Padre, dile Papá. No necesitamos decirle más. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que cuando no tenemos forma de hablar con Dios, el Espíritu mismo habla por nosotros con gemidos indecibles, con cosas que nadie entiende. Es la manera en la cual Dios se comunica con nosotros. Quiero invitarte en esta hora. Fue bastante teórico la explicación del lenguaje y todo esto, pero quiero invitarte a que reflexionemos en lo siguiente. Reflexionemos primero en que tenemos una bendición de comunicarnos, y no comunicarnos con cualquier persona, sino que tenemos la bendición de comunicarnos con Dios. Segundo, que si no sabes cómo comunicarte, puedes aprender a comunicarte. Y si no tienes quien te enseñe, acércate a las personas que pueden decirte cómo comunicarte con Dios. Y si definitivamente no sabes qué decir, simplemente acércate a Dios y dile, Papá. Hoy quiero invitarte a que te pongas de pie y vamos a dedicar estos minutos a que si tú tienes bastante tiempo sin hablar con Dios, sin comunicarte con Él, si tú dices, tengo siglos, bueno, ninguno de nosotros ha vivido siglos, pero si sientes que ya pasaron siglos, si tú dices, es que estos meses se me han hecho siglos, si pasan los meses y dices, ya se me hizo mucho tiempo y no he hablado con Dios, no he tenido esa comunicación con Dios. Si sucede esto, es la oportunidad de oro de volver a entablar una comunicación con Dios. No nada más es ir y decirle un discurso a Dios. Dios no necesita discursos. Dios conoce y sabe todas las palabras que puedan existir y que se puedan inventar. Antes de que se inventara la palabra microprocesador, Dios ya sabía que se iba a inventar y sabía que se iba a significar, aunque no había llegado a esa época. Antes de que se inventara el significado de ADN, Dios ya sabía lo que significaba. No necesitamos acercarnos a Dios con un discurso elaborado. Si te sale un discurso elaborado, gloria a Dios. Dios te ha bendecido con la posibilidad de hablar muy elegantemente y eso es bueno hasta cierto punto, porque si no terminas siendo medio pedante y medio sangrón. Pero si tú dices, no sé qué decirle a Dios y me da pena hablar con Dios, no tienes por qué temerle. Recuerda que para Dios nosotros somos sus hijos y como sus hijos basta con acercarnos y decirle papá, que nos voltee a ver. Si sientes que ha pasado mucho tiempo, cierra tus ojos en este momento y dile, quiero escucharte. No sé qué tengas que decirme hoy, no sé qué tengas para mí hoy, pero quiero escucharte, estoy dispuesto a escucharte, estoy dispuesto a conectarme contigo, estoy dispuesto a entablar una comunicación contigo, estoy totalmente dispuesto a esto.